La verdad es que estamos al borde a nivel mundial con el tema de los suicidios. No es solamente en República Dominicana, yo creo que el tema de la pandemia a todos nos movió al piso y de alguna manera u otra estamos viendo más que nunca el tema de la salud mental afectado, y sobre todo es un tema que se ha manejado siempre con mucho tabú. No se acostumbra a ir al médico, no se acostumbra a cuidar el sistema nervioso, no se entiende que son condiciones y enfermedades como nos pasan en el estómago, en el hígado, en el riñón. Entonces nosotros aquí queremos desde hace mucho romper eso y que lo hablemos claro. Desde el momento en que yo di mi testimonio, miren, yo sufro de ataques de pánico, así, yo hice esto me funcionó, esto no. Así quiero que hablemos de todos los temas de salud mental con nuestra queridísima doctora Iches. Doctora Alessandra Iches, que nos honra ya como colaboradora de la familia. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias. Miren, yo de verdad quiero honrar esa delicadeza, no solo de la invitación, sino que ustedes se tomen el tema de la salud mental como algo tan serio. Sí. Una de las luchas más titánicas que nosotros tenemos allá afuera, antes de empezar a hablar de un tema tan contundente, neurálgico, vetado, maldecido por todos, pero que de una u otra forma en algún momento nos ha tocado estar cerca, vivirlo, escucharlo de alguna situación. Entonces, el tema de la salud mental, hoy fue un día, yo vengo de mi consultorio, en donde yo les decía a unas personas, lo grave del caso es que nadie elige lo que le tocó. ¿Por qué esa resistencia inminente y frontal de que si tenemos una condición de salud mental, empezar a renegarla, empezar inclusive a solaparla, a justificarla? A darle largas. Cuando estamos perdiendo un tiempo maravilloso. Y sin salud mental tú no vas a poder hacer nada, porque si tú tuvieras, hablando de otra enfermedad catastrófica, un cáncer, y tú estás deprimido, ¿cómo te vas a atender el cáncer? Jamás lo podrás hacer. Si tú no sales a camino, inclusive las estadísticas nos dicen el mal pronóstico que tiene un paciente, ejemplo, con cáncer, con un buen esquema terapéutico, quizás con una probable muy buena respuesta, y si está deprimido, el sistema inmunológico no le responde y el paciente se muere. Entonces, si tú no estás en pausa, como tú das este testimonio maravilloso de que tú sufres de pánico y que vienen esporádicos, pero lo trabajaste. Ya tú identificas esas señales y tú dices, Ingrid, espérate. Cálmate. No, mi vida cambió. Haz esto. Y tú empiezas, inclusive, el identificar y admitir que tú tienes una condición de salud mental te hace vivir una vida en más armonía. ¿Sabes por qué? Porque tú empiezas a apreciar esos momentos en donde realmente tú estás bien. Y porque hay conocimiento. Y empiezas a buscar calidad. Anteriormente, antes de tú poder identificar eso, tú podías decir, no, este fin de semana voy a trabajar que esto y que lo otro. Ahora tú con tu condición, tú dices, espérate, Ingrid, por más que yo quiera arreglar este mundo, yo no puedo. Déjame irme a dar un piscinazo o quedarme viendo una buena película, que es lo que yo quiero, o quedarme con mi esposo aquí en mi casa. Y así ha sido desde el momento en que busqué ayuda psiquiátrica y terapéutica, porque cuando se habla de salud mental, cuando hablamos de bipolaridad, de depresión, de ataques de pánico, de ansiedades crónicas, nosotros tenemos que saber que eso muchas veces casi siempre está ligado a un tema de un desbalance químico. Aunque algo te lo detone, pero hay un desbalance químico. Y tú tienes que ir al médico, pero no solamente al terapeuta, ante todo a un psiquiatra, porque eso hay que medicarlo con la persona correcta. Y yo con esto que voy a decir, probablemente, y sin ofensas, y que quiero que todo el mundo asuma la postura que yo estoy en estos momentos tomando como médico, es lo siguiente: no solamente el tema de no entenderlo. Señores, a veces tenemos a nuestro alrededor, nuestros pacientes tienen a nuestro alrededor un círculo que puede estar muy arraigado a factores religiosos, o que pueden estar muy de la mano con lo que les resultó al vecino, o que boicotean totalmente. Doctora, sí, disculpa que le interrumpa, o con esta crianza que hemos tenido todos los latinoamericanos, que muchacha, tú estás loca, tú
no que tienes nada, y lo que te falta es otra cosa. cuando te dicen a ti, pon de tu parte. Ay, sí. Mira, eso y es tú muriéndote por dentro. ¿Cómo Sí. que ponga de mi parte si yo me estoy muriendo? Es una cosa horrorosa. No. Es una cosa horrorosa. Y hablando de la salud mental y la pandemia, cuando dije, inclusive en tu programa anterior, que la salud mental se ha convertido en la pandemia de la pandemia, es Ay, sí, porque doctora. aunque no quieran, si no van, lo van a llevar. Usted Entonces, no vio el caso, tienen yo que ir. leí hoy o ayer de un señor fuera de aquí en un avión que le dio una especie de ataque, no sé si fue de pánico, y él se puso como loco, se quitó la mascarilla, empezó a maldecir, empezó a gritar dentro de un avión, y aquello fue un desastre. Él tuvo un nervous breakdown, dirían los americanos, y eso le puede pasar a cualquiera. Yo tengo un amigo periodista que él estaba pasando por él tenía un problema de depresión severo, y él tuvo también un colapso nervioso. Y ese colapso nervioso, ¿cómo se llama cuando haces un shutdown que tú te desquicias por un momento? Eso Sí, tiene tú un haces nombre. una disociación Okay. total. Y esa persona, periodista, muy buena, se quitó toda la ropa y arrancó corriendo para un mall. Claro. Porque tuvo un episodio psicótico. Un brote psicótico. Eso es lo que yo quería decir, un brote psicótico. Eso le puede pasar a cualquiera con tema de salud mental que no esté siendo tratado. Claro, mira, el cerebro, ahí sí es serio la cosa. El cerebro tiene formas maravillosas de cómo defenderse. Inclusive, voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando un paciente de salud mental ha tenido una crisis, ¿verdad? Y se recupera y él dice, no, pero que yo no me acuerdo. Y los familiares dicen, ¿cómo que tú no te acuerdas? Es charlatanería tuya. En realidad, el cerebro trata de obviar cada uno de esos efectos neurálgicos que saben que ponen como en una posición de dolor y de sufrimiento. El cerebro lo bloquea. De forma racional al paciente, claro que sí. Inclusive, ¿qué tú piensas que pasa cuando a ti te dan una noticia muy, muy contundente, que tú quedas en un estado de shock y tú dices, ¿qué pasó? Tú te puedes desmayar, puedes tener un síncope, puede quedarte totalmente en un estado de shock que tú no respondes y el que está al lado te puede menear, te puede hacer de todo y tú no te acuerdas de nada. Y justamente tocando ese tema, doctora, cuando tú dices que el cerebro bloquea, entonces empiezan a darse estas situaciones como el tema del día de hoy, del deseo de desaparecer. Mira, y perdóname, yo quiero hablar de esto en base a un caso que me tiene muy preocupada porque todavía no se ha cerrado, que es el chico Andy Túrvides, porque es muy amigo de muy buenos amigos míos, un joven actor que simplemente estaba padeciendo de depresión. Es lo que se ha sabido, porque la familia ha sido bastante discreta, es un tema muy delicado, pero sí se sabía que tenía un tema de depresión y él desapareció aparentemente a propósito, lo que la familia todavía nunca ha dicho, que entiende que él no era suicida, pero una persona con una depresión severa puede volverse suicida de un momento a otro. Y ya te dejo con el tema. No de un momento a otro. Dicho sea de paso, el no deseo de vivir y la idea persistente de muerte es algo que desde el momento que una depresión empieza a volverse muy aguda o muy profunda, está presente en el individuo. De hecho, una de las frases con la que abrimos el tema es que me quiero desaparecer, yo no quisiera estar vivo, ojalá yo dormirme y no despertar jamás. Son frases que se utilizan de una manera muy sutil, muy light y que dan una connotación real de cuál es el estado profundo de esa persona. ¿Qué ocurre? Que como son palabras del día a día, no he dicho frases, sino palabras, porque ellos te la dicen en frase. Lo que pasa es que tú la desarticulas. Claro. El que está... Estoy cansado, me quiero dormir y no despertar. Me quiero dormir y no despertar jamás. La desarticula, entra en un contexto vago y los que están a su alrededor no lo toman en cuenta. Pero estos son señales muy puntuales. ¿Qué ocurre? A veces esa idea persistente de muerte, esa desesperanza, se combina entonces con los conflictos propios que pueda tener el individuo, porque la depresión es una enfermedad mental en donde hay una alteración neurobioquímica
pero que se exacerba y empeora con las situaciones externas que tenga el individuo o sus mismas condiciones idiosincráticas. ¿Por qué? Porque yo tuve un caso de una señora que era de una religión y ella estaba en una depresión, pero ella hizo lo que decimos depresión doble, porque ella decía que el estar depresiva era una ofensa a Dios. O sea, hay a veces estresores externos que empeoran basados en la creencia que tú tengas el cuadro per se. Si tú tienes una condición, ejemplo, de una preferencia sexual que quizás no es la común, como yo digo, la hetero, tú entras tú estás deprimido y tú entras en esta lucha psicológica con lo que tú entiendes, tu verdad con tu y el verdad, miedo de salir y de salir, no, y con la verdad de la sociedad. Y empiezas a hacer una combinación que es un detonante fatal. Y no traigamos a colación lo que pueden ser las expresividades y los factores externos, como el económico, como las adicciones. Señores, si yo le dijera a ustedes que del 12 al 25% de los ludópatas se suicidan, los jugadores patológicos. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde generan tantos conflictos por las pérdidas económicas, que ya lo ven como última opción. Aquellas personas que son diagnosticadas con una enfermedad grave, crónica, inminente, muchas veces dicen, yo no voy a poner a pasar a mi familia a trabajo, no voy a hacer que gasten todo lo que tengan. Inclusive el médico puede plantearle un panorama diferente y ellos se quedan encasquillados ahí. Doctora, ¿qué pasa cuando esa persona que tiene la depresión o la condición de salud mental X está siendo tratada y medicada y aún así, que pasó con una persona muy querida para mí, y aún así llega al suicidio? No, se suicidó. Mira, y estaba con un excelente psiquiatra y estaba medicada y por eso nunca tuvimos miedo por su vida, aparte de que tenía una fe maravillosa. Y déjame decirte, y sentíamos que esa fe y esos cuidados médicos eran suficientes. Era la que la sostenía. Sin embargo, esa fe maravillosa quizás pudo haber sido el único elemento protector durante mucho tiempo para que ella no lo hiciera antes. Wow. En muchos pacientes que tienen una depresión profunda y que tienen arraigos de fe, nosotros no los agarramos de ahí para que ellos, obvio, eviten, pero no es que la idea no exista. Eso es como ganar un poco de tiempo en la dinámica de nosotros poder mejorar esa depresión. Pero ¿qué ocurre? Siempre, aunque la depresión no sea muy profunda, ni crónica, ni resistente, o sea, ni refractaria, que no responda a tratamiento o no responda en la medida que uno espera, el riesgo suicida siempre es algo que hay que valorarlo, inclusive en patologías y en condiciones que no necesariamente tienen que ser depresión, porque los bipolares se suicidan, los esquizofrénicos se suicidan, los pacientes obsesivos se suicidan, el trastorno del control de los impulsos también, o sea que no es inherente a la depresión. Qué interesante. Mire, doctora, ahí lo que yo quería aclarar con usted, yo conozco el caso de esa persona que le digo que se suicidó, lo planificó porque se ahorcó. Sí. Esa persona tenía una familia maravillosa, esa persona tenía dinero, esa persona tenía fe, era un gran ser humano. Su único problema era que tenía la enfermedad de la depresión de toda la vida. Mira. De toda la vida. Pero conozco otro caso donde esta joven, ella sobrevivió al intento de suicidio. Entonces nosotros decimos que es un suicidio frustrado. Ok, cuando yo hablo con ella, y esto fue verídico porque uno sabe cuando uno está con alguien en confianza, sincerándose, ella me dijo que ella intentó muchas veces, pero ¿qué pasó? Ese día que ella casi lo logra, ella no recuerda en ningún momento como otras veces. O sea, ella llegaba al borde y ahí pensaba en su hijo y se devolvía. ¿Viste? Ese día ella simplemente recuerda haberse puesto la pijama y empezar a caminar. ¿Viste? Y despertó en el hospital porque se tiró de un quinto piso. ¿Viste lo que te digo? Que cuando de manera consciente la psiquis se identifica que es algo dañino y lesivo, bloquea. Sin embargo, lo hizo y fue por una disociación. Totalmente. O sea, tú sabes lo que ella me dice, yo nunca subí a tirarme. Yo me puse la pijama y recuerdo empezar a caminar, perdí la noción de todo y desperté en el hospital porque sobrevivió. Claro, y darle gracias, dar gracias por Dios eso. Dios le dio una segunda oportunidad. Entonces, pero wow. Hay ¿Impulso o planificación? Existen las dos. Porque por rápido que ocurra, hay una intención. este evento, este fenómeno, como lo que es el proceso suicida, aunque sea un poquito de tiempo, hay una estructura.
Claro. Lo que pasa es que la gran diferencia te la da si es una planificación, una ordenación a un evento impulsivo. Y más en el caso de ellos que yo lo había querido hacer varias veces. Ejemplo, hay una denominación. El proceso suicida es algo muy complejo. Hay una denominación que la utilizamos mucho en lo que es la valoración. Cuando ya ha ocurrido, cuando hacemos una autopsia psicológica, que vemos para atrás para poder valorar cómo fue que ocurrieron las cosas, uno dice, bueno, eso puede ser una emoción violenta. Una emoción violenta es que podemos estar bien todas acá, ocurre una eventualidad, algo abrupto, y de la nada hay personas que va y comete la situación y tú dices, pero ¿y qué fue lo que le pasó? Ella estaba bien ahorita. Estaba bien, no sufre de nada, ¿qué fue? Entonces, esa emoción violenta también es descrita como una de las grandes causas en lo que es en la ejecución de un acto suicida. Pero, ¿qué ocurre? Las personas dicen, el que lo hace la primera vez lo sigue haciendo. Claro, si no tiene una intervención, porque hay elementos protectores. Pero ¿cuándo la familia o cuándo el psiquiatra debe intervenir? Porque Sí, esta persona que yo conozco, todo el mundo advirtió que estaba en una crisis más honda de la cuenta y la respuesta era, pero está bien medicada, está bien atendida. Hay algo Entonces, importante. ¿no se supone que eso pase cuando tú estás bajo los médicos? No, te voy a No, decir no, algo. 100% El suicidio es un acto independiente, voluntario, que no tiene que ver absolutamente nada con las situaciones que lo rodean. Ahora bien, sí es prevenible. Quiero hacer esa aclaración porque quizás muchas familias que han pasado por esta amarga situación dicen, pero mi familiar estaba medicado. ¿Qué Ajá. ocurre? Hay muchos factores por los cuales nosotros a veces dentro del ejercicio nos queda la duda de que si de verdad las prescripciones médicas estaban siendo como estaban, como Si de la manera quizás, correcta. O si quizás te la estaría tomando. De la manera, Porque si es un exactamente. adulto. Nosotros nos hacemos muchas preguntas cuando el paciente tiene, entre comillas, Este tipo- una recaída o una no mejoría. ¿Se le estará tomando? ¿Se le estará tomando de la manera adecuada? ¿O se estará tomando la dosis adecuada? En su momento no tiene ese paciente una comorbilidad, una condición médica que impide que el medicamento actúe de la manera Ok, adecuada. entonces, ¿debe la familia de la persona medicada por un tema de salud mental velar porque esa medicación se tome Es correcta? que dicho Ellos sea de mismos. paso, ningún paciente depresivo, y con esto me voy a echar a muchísima gente arriba, ningún paciente depresivo o con una enfermedad mental grave e importante debe de manejar la medicación. ¡Wow! Son familiares. Pero es que, ¿Qué doctora, información práctica- tan poderosa? Son No, familiares. No, yo Pero tengo amigos que se le han Entonces- suicidado personas y de Pero por verdad lo que sienten dice la lo hicieron doctora, que tú bien. con una depresión no vas a querer tomarte la pastilla. y hay un dato. Tú estás atentando Hay un contra dato. ti. Pero cuando es adulto, la familia cree que- Menos. Piensa, ¿no? y te voy a dar un Wow. dato y me voy a ir por lo que te ocurrió a ti, el pánico, que está basado sobre lo que es un trastorno de ansiedad. Señores, el paciente ansioso es igual que el paciente que tiene dolor. Me explico. Cuando usted va al odontólogo y le hacen un tratamiento y a ti te duele, tú te tomas el analgésico, pero si te dice cada 6 horas, pero si a las 2 horas usted no se le ha quitado, que tú dices, yo me voy a tomar otro. El paciente ansioso se toma la primera y si ve que esos niveles de ansiedad no bajan, se toma otro y se toma otro y se toma Y ahí otro. puede venir un Y en problema. esa toma mira, esos son intoxicaciones involuntarias. Wow. Y en esa necesidad imperiosa que él tiene de mejorar ese síntoma tan disconfort, lo que hace es que tiene lo que nosotros decimos una intoxicación farmacológica que puede poner en riesgo su vida porque puede el paciente inclusive morir Claro. por una sobredosis. Entonces es muy complejo. Qué complejo. Y cuando tú, y hacer poderosa esta información, y cuando tú dices, no, lo que pasa es que él es adulto, él sabe, No, él entendió cómo sí, el yo te doctor lo se la juro tiene que que eso- medicar. no, mamá. No, para nada. Porque, por ejemplo, a mi mamá la medico yo o la enfermera. Pero, ¿qué pasa? Mi mamá es una señora de 75 años con situaciones de salud. Pero antes de eso, que ella tenía depresión crónica, antes de que ella tuviera situaciones de salud más severas, ella se medicaba a ella. Pero es porque Porque nosotros era una no- persona que tú... Sí, pero no todos los casos son ahí, iguales. ahí entra también un poco lo que los familiares hacen. Porque a veces no que se dejan ayudar. Se mantienen un poco al margen basados en la personalidad del paciente. Mira, yo no sé si es verdad Y no. o no, pero se filtró por ahí que el joven Andy Túrvides se filtró, pues es un perfecto disparate. Sí tenía depresión, la familia lo sabía y se ha dicho, sin embargo que no se quería medicar. No sé si es cierto o no, pero cuando tú tienes una persona adulta que tú entiendes que tú le das toda la ayuda y no la quiere, es importante saber que esa persona entonces necesita una intervención, Ahí- que todavía eso en te este país se demuestra- puede. Eso te demuestra
que tiene una condición doble, porque primero tiene la condición y luego tiene una resistencia al manejo. Eso se le llama inclusive, Ingrid, conducta parasuicida. Todo lo que tú haces en detrimento de lo que es tu salud, de manera consciente o inconsciente y que puede poner en riesgo tu vida hasta la muerte, es una conducta lesiva. Para concluir por esta vez, porque no tengo línea telefónica y yo sé que usted va a tener que venir a la segunda parte porque hay mucha gente que quiere llamar. Y es que es un tema que lo tenemos que tener constantemente batallar en la vitrina. Este es un tema que tiene que convertirse de todos los medios que llegan, como ustedes, que no solamente es de novedades, de variedades, sino también educativo y como edificante, que le queda algo. Esto tiene que convertirse en un denominador común. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo que esto es un tema tan complejo, es que cada vez que lo toquemos vamos a encontrar algo diferente. Entonces, para cerrar por hoy, el que tiene un familiar pasando por una depresión o una enfermedad mental severa, que ve un nivel de riesgo, tiene que acompañarle en la medicación. ¿Y cuándo es el momento de llamar a la psiquiatra y decirle hay peligro, intervéngalo? Porque aquí se puede, en Estados Unidos no, aquí sí. Sí, claro. Lo primero es que tú no tienes que esperar que la depresión sea profunda para saber y entender que en cualquier momento él puede hacerlo. Aunque no te síntomas. Aunque no tenga síntomas. La mayoría de pacientes que han hecho intentos dicen, doctora, pero yo no sé ni qué fue lo que pasó. O sea, eso puede pasar de un momento a otro en un depresivo, totalmente, o en un bipolar. Totalmente. Tú sales al supermercado y dejas a alguien en tu casa que lo estás medicando y cuando tú llegas tú encuentras un desastre. O sea, son muchas entonces cosas. hay que estar muy pendiente de nuestras personas con temas mentales. Acompañamiento total, supervisión, no dejar solo. Y mantenerse en contacto con el médico todo el tiempo. Claro que sí. Porque puede dar una voz de alerta. Claro que sí. Hay señales que quizás un médico va a ver por encima de un familiar. Acciones que puedan llamarte la atención, pero que tú no le encuentres ningún significado. Como, mire, doctora, ella yo la veo arreglando todo. Y está tranquila. Exacto. O en su defecto empieza a arreglar conflictos interpersonales. Ejemplo, tú y yo tenemos deudas, 3 años que no nos hablamos. Yo, Ingrid, ¿cómo tú estás? Yo vine a ver cómo tú estabas. Mira, yo quiero que tú y yo resolvamos eso. Es como hay que estar muy consciente, muy alerta y cuidarles mucho. Doctora, ¿cómo la podemos seguir y llamar para citas? Por favor, doctora Iches en la casa. Así mismo, dra.iches, mi apellido es con H y Z al terminar. Y cabe resaltar que ya con Saray traje unas entradas, unos pases para que vayan a Chao Teatro Café, porque tengo precisamente un stand-up de suicidio el próximo viernes. Excelente. No viernes. El viernes, porque resulta que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿A qué hora en Chao Teatro? A las 7 de la noche están todos invitados y la sorpresa no va a ser, no es sorpresa tipo destello, sino que los protagonistas van a ser personas que han estado en esa situación. Wow, qué interesante. Gracias, doctora. Ojalá Alexandra. que todos nos demos cita allí en Chao Teatro, por favor, este viernes 7 de la noche, ¿correcto? Sí, así mismo. Para hablar del suicidio con una persona tan carismática y tan preparada como usted. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Alexandra Iches en la casa.